Cristo Jesús. Entonces, dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno y porque sus misericordias, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Amén. ¿Cuántos están motivados el día de hoy? Amén. Hay motivaciones por las cuales nosotros, tenemos que aprender a tener presentes en nuestras vidas o en nuestra vida cristiana. Amén. Y esas vamos a estar viendo el día de hoy, 5 motivaciones para darle las gracias a Dios. Recuerde que las enseñanzas pasadas que yo he dado, una es confía en Dios en la actualidad. Amén. La otra es dando gracias a Dios en todo momento. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos, amén, una manera de que nosotros vamos a demostrar que estamos confiando en Dios es que vamos a vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, si en nuestra vida todavía no tenemos esa motivación o nos quedamos pensando, preguntando, ¿por qué debo de darle gracias yo a Dios? Amén. Entonces, si usted todavía no tiene un motivo por el cual le debe de dar gracias a Dios o vivir agradecido con Dios, entonces vamos a estar viendo 5 motivos por los cuales nosotros debemos de darle gracias a Dios. Ahorita solo vamos a ver uno y conforme vayan pasando las enseñanzas vamos a seguir viendo las demás. O sea, son 5 enseñanzas. Amén. Y entonces la primera enseñanza es que nosotros debemos de darle gracias a Dios por nuestra salvación, ¿verdad? Pero mira, el versículo base que tengo para estas enseñanzas es 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque Dios sabe que si nosotros somos agradecidos, vamos a vivir una vida mejor. Vamos a vivir en paz con nuestros hermanos. Amén. Vamos a vivir tranquilos con nuestros vecinos. Amén. Vamos a tener una vida mejor. Vamos a tener buena salud porque no nos vamos a estar preocupando por las cosas que estén sucediendo alrededor, porque sabemos que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Amén. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es darle las gracias a Él. Amén. Por eso dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera motivación por la cual debemos de darle gracias a Dios es por nuestra salvación. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por la salvación de alguien más? O porque Dios haya alcanzado a alguien más. Por ejemplo, si estuvimos orando para que Dios alcanzara a nuestros familiares, por ejemplo a nuestro tío, pongámosle así, y el día de mañana Dios lo alcanza y él se arrepiente. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le hemos estado dando gracias a Dios? Le hemos dicho: gracias Dios porque extendiste tu misericordia para con mi tío. Amén. Todo eso también tenemos que hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la salvación de alguien más? Porque Él lo ha rescatado, porque Él lo ha alcanzado. Porque no me dejará de mentir de que usted ha de estar orando por alguien para que Dios lo alcance, para que Dios extienda su misericordia por esa persona. Amén. Entonces, el día que Dios extienda su misericordia hacia esa persona, no deje de darle las gracias. Dígale: gracias Diosito por alcanzar a mi familia, por alcanzar a mi mamá, por alcanzar a mis tíos, por alcanzar a mi vecino, por alcanzar a Julano, a Sotano o a Mengano. Amén. Siempre tenemos que darle las gracias a Dios. Amén. Esto debe ser el principal motivo por el cual debemos de darle gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestra salvación. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que debemos darle gracias a Dios por nuestra salvación? Amén. Porque ese es un regalo precioso. Porque todas las demás dependen de esta. Todas las que vamos a estar viendo, las otras 4 enseñanzas, ¿verdad? Entonces, la primera es por nuestra salvación. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas. Amén. Si se da cuenta, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y eso es algo muy bueno que viene de parte de Dios, porque eso no lo podemos alcanzar con nuestras fuerzas, eso no lo podemos alcanzar con nuestras obras, eso lo recibimos porque Dios le ha placido que nosotros lo podamos recibir. Amén. Nuestra salvación es un regalo maravilloso. Amén. Dice, y uno que nunca podía pasar, nuestra salvación es un regalo maravilloso y uno que nunca podría ser pasado por alto o minimizado o hacerlo pequeñito, ¿verdad? Nadie puede pasar por alto la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Nadie la puede hacer pequeñita, nadie puede decir, sí, Dios me brindó la salvación, como que fuera cualquier cosa. Debemos de hablar, o prácticamente una persona que es agradecida con Dios o que está agradecida con Dios por la salvación, no va a hablar de la salvación como que fuera cualquier cosa. Amén. Tiene que hablar de la salvación como aquel regalo tan grande que con nuestras obras o nuestras actitudes nosotros no pudiésemos alcanzar. Amén. Aquel regalo tan grande que nosotros estuvimos esperando tanto tiempo y Dios ha decidido dárnoslo hoy. Amén. Entonces debemos de vivir agradecidos con Dios por nuestra salvación, que es algo maravilloso. Amén. Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. ¿Cuántos merecíamos aquí la salvación? Ninguno, ¿verdad? Nosotros no merecíamos ser salvos, pero a Dios así le ha placido brindarnos esa salvación. Entonces, si nosotros logramos entender eso y poner en nuestra mente de que nosotros no la merecíamos, pero aún así Dios nos la ha dado, vamos a vivir agradecidos y vamos a darle las gracias a Dios por la salvación de alguien más, porque si alguien más tampoco la merecía. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia lo alcanzó a él, así como nos alcanzó a nosotros. Amén. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo. Amén. Eso nunca lo debemos de nosotros olvidar. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo, porque Él fue el único que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Amén. Y ese es un regalo maravilloso de parte de Dios. Amén. Entonces nuestra salvación es importante y nosotros debemos de hablar de ella maravillada, con una actitud bastante, ¿cómo le puedo decir? Con una actitud de gracia, ¿me entiende? Contentos de que nosotros hemos recibido el regalo más precioso y más significativo en nuestra vida. Ahora le vamos a hacer una pregunta al tema que dice, ¿qué significa ser salvo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa ser salvo? ¿Alguna vez usted ha dicho qué significa para mí ser salvo? Y yo le traigo, por eso vengo algo rápido, porque le traigo 20 significados, amén, de lo que significa ser salvos. Posiblemente solo podamos ver el día de hoy solo 10, ¿verdad? Si el tiempo no me alcanza. Pero vamos a estar viendo 20 significados. Y si usted quiere anotarlos, sería bueno para que el día de mañana usted pueda venir, estudiarlos o memorizarlos. O si alguien le pregunta qué significa la salvación para ti, usted ya tiene algo que responderle. Y es bueno tenerlo en nuestro corazón. Entonces la número 1 dice, ser salvo significa que mis pecados han sido perdonados. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios agarró nuestros pecados y los echó a lo más profundo de la mar. Y lo más maravilloso dice que nunca más se acordará de ellos. Amén. Entonces, ser salvo
¿Qué significa, dice, ser salvo? Ser salvo significa que mis pecados han sido perdonados. Y eso es un motivo de gratitud hacia Dios. Amén. Porque no tuvimos nosotros que hacer nada para recibir esto de que el Señor dice que nuestros pecados han sido perdonados. No tuvimos que ir a la cruz. No tuvieron los clavos romanos que traspasar nuestras manos para poder obtener ese beneficio. Amén. Entonces dice Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En otros versículos vemos que nosotros somos salvos por gracia. Amén. No por nuestras obras para que nadie nos gloriemos. No por nuestra actitud, amén, sino que por gracia, ¿verdad? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, que está hablando de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ser salvo significa que mis pecados han sido perdonados. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice que ¿cómo estábamos nosotros? Muertos, dice, y vosotros estando muertos en pecados, ¿verdad? ¿Cómo nos encontrábamos nosotros antes de que Cristo fuese a la cruz? Muertos, destituidos de su gloria, amén. Pero con el perdón de pecados nosotros alcanzamos la salvación, o la salvación el resultado de nuestra salvación es el perdón de nuestros pecados, amén. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en nuestro corazón, amén. Colosenses 2:12-14 dice: sepultados con él en el bautizo, dice, y el cual, dice, fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, mire otra vez aquí dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en pecados, amén. Dice, y estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces eso debe de ser una motivación para que nosotros le podamos dar gracias a Dios por nuestra salvación. Amén. Eso es algo que tenemos que nosotros tener en nuestra mente, ¿verdad? Porque Él dice que Él anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Aquello que nos acusaba, ahora ya no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo la quitó de donde estaba acusándonos. Amén. En otras palabras, el acusador ya no puede ir delante de Dios y acusarte, ¿verdad? Porque ya no tiene el permiso, ya no tiene la autoridad. Cristo ya nos compró con precio de sangre, ya somos propiedad de Cristo, amén. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, amén. Ese versículo es un versículo muy bonito que nos puede incitar a nosotros a seguir adelante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le fallamos a Dios, amén. Le fallamos a Dios y nuestro semblante cae, nuestras ganas de venir a la iglesia caen, nuestra actitud cambia y empezamos a pensar de que nosotros ya no merecemos estar en este lugar porque ya le fallamos a Dios. Pero ¿cuántas veces en la Biblia los hombres de Dios le fallaron a Dios? Amén. Y aún así, cuando ellos se arrepentían, viene Dios y los levantaba.
Lo importante aquí es que nosotros, cuando le fallemos a Dios, nos levantemos, le pidamos perdón y sigamos adelante. Nunca nosotros debemos de retroceder. Tenemos que seguir adelante. Aunque el enemigo nos ponga tropiezo en el camino, nosotros tenemos que seguir adelante, confiados de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces la número 2 dice, ser salvo significa que he sido justificado. Y esto es importante para nosotros. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, ¿verdad? Otra vez, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. No es por nuestras obras, ¿verdad? Yo no fui justificado porque hice buenas obras delante de Dios, o yo no recibí la salvación porque hice buenas obras delante de Dios. Yo recibí la salvación porque es un regalo de Dios que está disponible para todo aquel que quiera venir a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y recibirlo. Entonces Dios viene y le da la salvación como un regalo precioso. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta que todo va basado al Señor Jesucristo, al sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario? Amén. Por eso es que la salvación o ser salvo significa que he sido justificado. Amén. Ahora, esta justificación es posicional, de la que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. No es porque nosotros hayamos hecho cosas que merezcan que nosotros seamos justificados. Es porque el justo murió por nosotros que somos injustos. Amén. El perfecto murió por nosotros que somos imperfectos. Amén. Entonces eso es algo bueno para nuestras vidas. Amén. Entonces la número 2 significa que hemos sido justificados. Amén. Delante de Dios, ¿cómo somos nosotros? Justos. Amén. Delante de Dios, ¿cómo somos nosotros? Justos. Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. La número 3 dice, ser salvo significa que Dios ha tenido misericordia de mí. Amén. ¿Qué significa la número 3? Ser salvo. Amén. ¿Qué dice su palabra? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Entonces Dios tuvo misericordia cuando nos salvó y sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy y hasta el día que nosotros, ya sea que partamos de esta tierra o que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Hasta ese día sus misericordias van a ser nuevas cada mañana. Entonces todos los días nosotros tenemos nuevas misericordias de parte de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces la número 3 dice, ser salvo significa que Dios ha tenido misericordia de mí o de nosotros. Y esto lo vemos en Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Amén. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. Mire que dice que aún estando nosotros, o sea, esta misericordia se activó antes de que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo que Dios hacer misericordia para poder enviar a su Hijo a morir por nosotros. Amén, dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. No por obras, es por gracia. Amén. Y eso es bueno porque cuando dice gracias, quiere decir de que la salvación es alcanzable para todos. No hay excepción de persona. Amén. No hay excepción de personas. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador puede venir. Amén.
Y a Dios, después de que él viene y acepta al Señor Jesús en su corazón, entonces Dios viene y empieza a hacer un cambio en su vida. Amén. Puede ser el hombre más malo de toda la tierra, pero si él se arrepiente y viene a los caminos del Señor, Dios lo acepta como viene y después lo ayuda a cambiar. Amén. Porque es importante después un cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces, el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú? Dice, que perdona la maldad y olvida el pecado. Recuerde que Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿verdad? Pasados, amén. Somos nosotros los que a veces los traemos al presente y cuando nosotros los traemos al presente nos lastima, amén. Porque empieza el enemigo se aprovecha de eso y empieza a decir, ya ves cómo eras, ¿verdad? No mereces estar aquí sentado en este lugar, ¿verdad? Pero eso nosotros tenemos que darle la vuelta y decirle, sí, así era, pero ahora ya no soy así, ahora soy diferente porque Cristo vive dentro de mí. Amén. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él se deleita en hacer misericordia para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros. Si nosotros logramos entender de que Dios se deleita haciendo misericordia para con cada uno de nosotros, entonces vamos a tener una vida más tranquila. Amén. No vamos a vivir juzgándonos todo el tiempo o golpeándonos a nosotros mismos con palabras que no son correctas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 39 dice, porque si os volvieres a Jehová, dice, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Amén. Y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él. Amén. Entonces, el día que nosotros decidimos dar la vuelta del camino malo que llevamos y nos volteamos hacia Dios y le decimos, aquí estoy, entonces dice que Él es clemente y misericordioso. Dice que no apartará de nosotros su rostro, ¿verdad? Dice que si nosotros nos volviéramos a Él, en otras palabras, Él va a estar todos los días de nuestra vida atentos hacia nosotros. Amén. Su mirada va a estar hacia nosotros, esperando, amén, que nosotros lleguemos delante de su presencia, porque déjeme decirle que ahora nosotros podemos entrar libremente a su presencia, amén, y le pidamos perdón o le expongamos la situación que estamos pasando, y Él, que es amplio en misericordia, nos va a brindar la ayuda que nosotros estamos necesitando. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Y eso es bueno para nuestras vidas. Amén. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Porque Dios no perdona una sí y una no. Cuando dice amplio en perdonar, es porque Él puede perdonar todo lo que tú le hayas, todos los pecados que tú hayas cometido. Por eso le digo, puede ser el hombre más sanguinario, más malvado de la tierra. Amén.
que Dios tiene la capacidad para perdonar, ¿verdad? Él es amplio en perdonar. Él no va a hacer excepción de pecados por decir este pecado sí lo perdono, este no lo puedo perdonar, este sí lo puedo perdonar, este no lo puedo perdonar. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Él no anda viendo cuáles son los pecados que puede perdonar y cuáles son los que no puede perdonar. Él viene y dice, tú vienes a mí, yo te perdono, agarro tus pecados, los echo a lo más profundo de la mar y yo no me voy a acordar de ellos. Yo ya te perdoné. Amén. Entonces eso es bueno de parte de Dios. Amén. En cambio nosotros nos andamos siempre recordando lo que nosotros hicimos en el pasado, nosotros mismos, amén. Nosotros mismos nosotros mismos le damos como la llave al enemigo para que nos acuse en nuestra mente, amén. Cuando nosotros decimos, es que yo era esto y no sé si Dios va a perdonarme, amén. Entonces nosotros tenemos que vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? Por nuestra salvación. Porque nuestra salvación significa que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. La número 4 dice, ser salvo significa que he sido justificado. Amén. Eso es bueno para nosotros. Esta ya la había dado en la número 2, pero le voy a dar otros versículos nomás acerca de la justificación para con nosotros. Amén. Santificados, perdón. Me equivoqué en escribir aquí. Puse justificados por poner santificados. Vamos a ver Hebreos 10:10. Entonces la número 10 dice, ser salvo significa que he sido santificado. Amén. El Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. La ofrenda de Cristo es una vez y para siempre. Ya no tiene que haber otro sacrificio. El único sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, amén, de morir por nosotros, es suficiente para salvar a todo el mundo. Amén. Pero solamente va a ser eficaz para aquellos que vengan y lo acepten como su Señor y Salvador. Amén. Dice Hebreos 2:10 y 11, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez más, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es a Cristo Jesús. El 11, porque el que santifica y los que son santificados, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se recuerda que Jesucristo en una porción de la Biblia dice que nosotros somos sus hermanos. Amén. Dice que Él no se avergüenza de nosotros. Amén. Porque Él ya no nos ve como pecadores, Él ya nos ve como justos. Amén. Él ya nos ve como justificados, como santificados. Nosotros somos santos delante de Dios. Amén. Posicionalmente hablando. Tal vez en la práctica nosotros le fallamos todos los días a Dios, pero posicionalmente hablando, por la santificación de Cristo, nosotros somos santos delante de Dios, porque la santidad de Cristo se nos pegó a nosotros. Amén. Y eso es bueno delante de Dios. Amén. Entonces la número 4 es, ser salvo significa que he sido santificado. Amén. La número, vamos a leer todavía Primera de Corintios 6:11. Mire lo que dice: y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, que nadie le venga a decir a usted que usted no es justo delante de Dios, que usted no es santificado delante de Dios. La palabra del Señor lo dice, y dice, y estos eras algunos, ¿verdad? De esos éramos algunos, pero más ya no somos así. Dice, más ya habéis sido lavados por medio de la palabra, amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces son versículos muy importantes para que nosotros los anotemos, para que cuando nosotros veamos los significados de la salvación, tengamos versículos para que nosotros los podamos contextualizar. Amén. La número 5 dice, ser salvo significa que tengo una herencia en los cielos. ¿Cuántos saben que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús? Amén. Dice que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos herencia en los cielos. Amén. Y vamos a ver a Primera de Pedro 1, 4 y 5 dice, para una herencia incorruptible, amén, mírelo cómo dice, incorruptible, algo que no, incluso es algo que no tiene final, pues no se va a destruir, algo que nadie lo puede apartar de nosotros, ¿verdad? Dice, para una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿En dónde está nuestra herencia? ¿En dónde está nuestra herencia? En los cielos, ¿verdad? ¿Reservada para quién dice? Para nosotros, amén. Eso nos debe de motivar a nosotros a seguir adelante y a darle las gracias a Dios, porque gracias a la salvación nosotros tenemos herencia en los cielos, ¿verdad? Dice el 5, dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo que Cristo venga a recoger a su pueblo. Amén. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, que ser salvo significa que tengo herencia en los cielos. Amén. Somos herederos. Amén. ¿Cuántos se ponen contentos imagínense que humanamente hablando, nuestros hijos, ¿verdad? Se ponen contentos, ¿verdad? Al saber que uno de padre tiene posesiones, las cuales a la hora de partir le van a quedar a ellos, ¿verdad? Es algo corrompible, por decirlo así, algo material, algo físico. ¿Cuánto más nosotros que vamos a recibir esa herencia que no es corrompible, que no es física, que no es material? Amén. Y que nos va a dar una vida eterna. Amén. Imagínense que hay muchos hijos que le hacen daño a sus padres para poder recibir su herencia más rápido. Si con esa actitud esperaran la herencia de los cielos, estos hijos fueran maravillosos. Amén. Porque con esa misma actitud que ellos le hacen daño a los padres por recibir la herencia terrenal, si así lo hicieran para recibir la celestial, entonces ellos fueran bendecidos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud diferente, esperando esa herencia celestial. Amén. Que va a venir cuando Cristo venga a recogernos. Amén. Que vamos a recibir en aquel día cuando Cristo empiece, nos llame a su presencia, o ya sea que nos lleve con él. Amén. Eso es algo bueno. Entonces, la número 5, ser salvo, significa que tenemos una herencia en los cielos. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es de que nosotros recibamos esa herencia celestial. Juan 14, del 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice. Creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo dice el Señor Jesús. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El 3 dice: y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es una promesa que se tiene que cumplir. Amén. El 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Él es el camino que nos va a llevar al cielo. Amén. Entonces eso nos tiene que motivar a nosotros vivir agradecidos con Dios. ¿Sí se da cuenta de todo lo que nos espera después de que nosotros partamos de esta tierra? Entonces debemos de preocuparnos por esa herencia celestial. Amén. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que dice tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos, dice, con todos los santificados. Amén. Entonces, entre más nosotros escuchamos la palabra del Señor, más claro vamos a tener acerca de esta herencia celestial que vamos a recibir. Vamos a tener eso presente en nuestra mente. El día que nosotros estemos a punto de morir, no vamos a morir afligidos. Amén. Vamos a morir dándole gracias a Dios porque vamos a recibir esa herencia celestial. Amén. Y me imagino que esa es la actitud de todo cristiano en el día de su muerte, ¿verdad? Al menos es la que yo quiero tener el día que me toque partir, ¿verdad? Que Dios me dé la oportunidad de estar alegre, de estar contento, ¿verdad? Porque Dios tiene algo preparado para mí. Amén. Y eso es algo muy importante para nosotros. Efesios a Efesios 14. Vamos a ir, dice el 13, dice. Vamos a leer el 13 también. Dice, en el tiempo, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es el sello de nuestra herencia? ¿Cuál es lo que nos identifica que nosotros somos herederos con Cristo Jesús? Dice las arras del Espíritu Santo, dice. El 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leo otra vez más el 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una vez que nosotros creemos en el Señor Jesús, recibimos el sello de la promesa de que nosotros vamos a recibir una herencia allá con Dios. Amén. Y eso es algo muy importante. La número 6 dice, ser salvo significa que soy un hijo de Dios. Amén. Antes, como éramos creación de Dios, ahora nosotros ya no somos creación de Dios. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Ahora Él ya nos adoptó. Y esto lo vamos a ver en Juan 1, 12 y 13. Y dice, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Los que decidieron venir y aceptar al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, que nadie venga a decirnos que nosotros no somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que el requisito para que nosotros podamos ser adoptados o podamos tener ese certificado de que somos hijos de Dios es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios. Amén. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. En Romanos también nos dice algo importante. Dice Romanos 8, 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces se da cuenta la importancia de que nosotros aprendamos a dejarnos guiar del Espíritu Santo. Dice que todos los que son guiados, amén, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces es algo muy importante. El 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, si nosotros podemos decirle en nuestra humanidad, papito lindo, a Dios, es porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, entonces quiere decir que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Porque dice que nadie que no tenga el Espíritu de Dios con él puede decirle, papito lindo, a Dios. Amén. Y eso es algo muy importante, porque recuerde que la carne está en contra del Espíritu. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu en nosotros, no vamos a hacer nada por buscar a Dios. Amén. Es el Espíritu que mora dentro de nosotros el que nos ayuda a acercarnos día con Dios, el que nos ayuda a venir a la iglesia, el que nos ayuda a que nosotros podamos orarle a Dios, el que nos ayuda a que nosotros podamos darle honra y gloria a Dios. Amén. Entonces, si tenemos al Espíritu, entonces nosotros somos hijos de Dios. Amén. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. No por las obras. Es por la fe en Cristo Jesús, porque hemos creído. En otras palabras, por cuanto ustedes han creído en el Hijo de Dios y lo han aceptado, entonces ustedes también son hijos de Dios. De otra manera, si nosotros no somos hijos, ¿cómo vamos a recibir una herencia? ¿Verdad? Para que nosotros seamos herederos, tenemos que ser hijos. Amén. Usted no va a venir y le va a dar su herencia al hijo del vecino teniendo usted una docena de hijos, ¿verdad que no? Entonces, para que ese hijo de vecino pueda recibir parte de su herencia, usted lo tiene que adoptar. Para que el día que esa persona muera, las autoridades o el día que el licenciado, el abogado esté leyendo el testamento, vea el nombre de ese hijo adoptado y él también pueda recibir esa herencia. Amén. Entonces, cuando Dios esté repartiendo allá en los cielos, nosotros vamos a estar en esa lista con su hijo. Amén. Y nosotros vamos a poder recibir esa herencia. Amén. Entonces, por eso es que nosotros somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por padre, dice él, ¿verdad? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la palabra del Señor. Entonces, si usted antes todavía tenía dudas de que era hijo de Dios, ahora con estos versículos usted tiene que darse cuenta que usted es un verdadero hijo e hijas de Dios. Lo dice el Todopoderoso. Y la número 7 dice, ser salvo significa que soy libre de toda condenación. Eso significa ser salvo. Amén.
¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa salvación que Él nos ha dado? Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque dice que ahora ya no tenemos condenación sobre nosotros, ¿verdad? Entonces la número 7 dice: ser salvo significa que soy libre de la condenación. Y eso lo vamos a ver en el lado A de Romanos 8:1. En el lado A del versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si aceptamos al Señor Jesucristo, no hay quien nos pueda condenar. Amén. Eso, si nosotros logramos poner eso en nuestro corazón, vamos a vivir agradecidos y no vamos a vivir viendo las actitudes de los vecinos, las actitudes de nuestros hermanos que están a la par de nosotros, sino que vamos a vivir lo que Jesucristo hizo por nosotros, que por medio de esa salvación Él nos dio esa libertad de que ya no tenemos esa condenación sobre nosotros, porque antes estábamos destituidos, pero ahora ya no. Amén. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuántos de aquí están en Cristo Jesús? Amén. Entonces ya no hay condenación para ustedes. Amén. Entonces dejemos de autocondenarnos a nosotros mismos. Si la palabra del Señor dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces ¿por qué nosotros insistimos en autocondenarnos? ¿Verdad? De que ya no soy digno, de que ya no puedo hacer eso, de que Dios ya me destituyó de su gloria, de que muchas cosas que nosotros mismos nos autocondenamos, ¿verdad? Entonces ya no tiene que haber autocondenación hacia nosotros mismos y mucho menos para nuestros hermanos. Si nosotros que nos conocemos, la palabra del Señor dice que ya no tenemos que autocondenarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos a condenar a los demás? ¿Verdad? Vemos una actitud superficial de alguien más y lo empezamos a condenar. ¿Será que se nos ha olvidado que dice que los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación para ellos? ¿O qué nos está pasando? Amén. Entonces, antes de condenar a su hermano, recuerde Romanos 8:1, que ya no hay condenación para él porque él está en Cristo Jesús. ¿O acaso el sacrificio de Cristo no tiene el poder suficiente para librarlo? Amén. El sacrificio de Cristo tiene el poder suficiente para limpiarnos de todo pecado. Amén. Presente, pasado y futuro. Amén. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Libres de qué? Libres de la condenación. Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, por eso debemos de vivir agradecidos con Dios, porque Él nos ha hecho libres de la condenación. La muerte segunda ya no tiene parte sobre nosotros. Amén. Porque Cristo nos ha librado de eso. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad? Libertad entonces implica de que ya no estamos bajo condenación. Y si dice que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, ¿y dónde está el Espíritu de Dios en estos tiempos? En nuestro corazón. Y si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, entonces quiere decir que nosotros somos libres. Amén. Entonces tenemos libertad para cantar, libertad para gritar, libertad para adorarlo, libertad para venir delante de su presencia. Y si usted le empieza a buscar, usted le va a encontrar muchas cosas más de las cuales el Señor nos ha libertado. Entonces ya nos damos en el yugo de la esclavitud. Amén. En segunda de Crónicas 3:17 dice: porque el Espíritu del Señor dice:
Y dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y su palabra en el 8:32, si no estoy mal, dice que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es la verdad? El Hijo, ¿verdad? Dios, el Hijo. Dice, entonces, si Él nos ha hecho libres, entonces, ¿por qué nosotros andamos condenando a los demás? ¿Verdad? Nosotros queremos agarrar el trabajo que le corresponde a Jesús, ¿verdad? Y empezamos a condenar a los hermanitos, que porque ellos hacen esto, que porque se ponen esto, que porque actúan de esta manera, ¿verdad? En cuanto el Señor nos está diciendo que nosotros somos libres. Si ellos tienen el Espíritu de Dios, entonces ellos son libres. Amén. Y eso es algo muy bonito. Amén. De que hay libertad en Cristo Jesús. Amén. El 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces ese es el resultado de nuestra libertad, de que dice que tenemos el fruto de la santificación y como el fin, dice, la vida eterna. Amén. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender nosotros. Amén. La número 8 dice, ser salvo significa que tenemos paz para con Dios. Amén. Antes que Cristo viniera a morir por nosotros, nosotros estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos destituidos de su gloria. Había una enemistad entre Dios y el hombre. Amén. No podía haber paz. Tenía que venir Jesucristo a morir por nosotros para que Él pudiera unir esas ligaduras que se rompieron y traer paz entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, ser salvo significa que tenemos paz para con Dios. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por amor a nosotros. Entonces por ese sacrificio nosotros ahora tenemos paz. Él firmó la paz entre Dios y el hombre. Amén. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo nos encontrábamos antes de la reconciliación? Dice que nos encontrábamos en una enemistad entre Dios y el hombre, pero dice el apóstol Pablo, pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y eso es algo muy importante. Ahora tenemos paz. Si Dios y el hombre tienen paz, entonces nosotros tenemos que aprender a tener paz entre nosotros mismos. Amén. Como vecinos, como hermanos, como primos, como pareja, como nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que aprender a vivir en paz con sus hermanos, ¿verdad? Porque hay familias que no se llevan entre sí. Yo tengo familia que solo uno quedó de 2 familias. De ahí los demás se hicieron daño, ¿me entiende? Entonces empezaron y uno agarró al otro y así hasta que quedó una sola persona de esa familia. Pero es porque no hay paz, ¿verdad? Es porque no han conocido a Dios. Porque si ellos conocen a Dios y aceptan al Señor Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene y posa dentro de ellos, entonces el Espíritu Santo los ayuda a tener paz, ¿verdad? Y eso es algo bien importante que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, vuelvo a leer Romanos 10, dice,
y 11, lo vamos a leer el 11 también, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, dice, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gracias a Jesucristo que fue a la cruz del Calvario, que puso su vida por amor a nosotros, nosotros ahora somos reconciliados con Dios. De otra manera nosotros no pudiésemos ser salvos. Amén. Para que nosotros pudiésemos recibir la salvación tuvimos que ser reconciliados con Dios. Amén. Y eso fue todo gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la número 9 dice, ser salvo significa que soy bendecido por Dios. ¿Cuántos creen que son bendecidos aquí? ¿Hemos recibido bendición de parte de Dios, sí o no? Amén. Entonces, las bendiciones que nosotros recibimos es el resultado de nuestra salvación. Es el resultado de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces la número 9 dice, ser salvo significa que soy bendecido por Dios. Y vamos a ver Mateos 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Esto lo vemos aquí, que Dios está siendo bueno, amén, con toda la humanidad, ¿verdad? Él aquí en este versículo no está haciendo excepción de personas, pero dice Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y eso es algo bueno de nuestro Dios, que Él nos bendice. Y si nosotros le seguimos buscando versículos en la Biblia acerca de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, por ejemplo, nuestros hijos son una bendición, ¿verdad? El que nosotros tengamos un trabajo es una bendición. El que nosotros podamos estar aquí dentro de este templo, ¿verdad?, escuchando la palabra del Señor es una bendición de parte de Dios. El que nosotros podamos abrir los ojos todos los días, ¿verdad?, es una bendición. El que nosotros podamos respirar es una bendición. Entonces, si usted le quiere seguir buscando, él le puede seguir buscando y se va a dar cuenta que todo es una bendición de parte de Dios. Y vamos a ver la última, que es la número 10. Dice, ser salvo significa que Dios me lleva de gloria en gloria, que nosotros vamos de gloria en gloria, nosotros vamos de aumento en aumento, nunca tenemos que ir desmayando, ¿verdad? Dice Segunda de Crónicas 3:16 y 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a leer también el 18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿verdad?, ya no teniendo el velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos vamos de gloria en gloria. Entonces nosotros tenemos que aprender todos los días, o tenemos que ir todos los días buscando la palabra del Señor, amén, manteniéndonos en esa altitud que Él nos ha puesto para poder seguir caminando. Recuerde que el evangelio es como una escalera en la cual nosotros vamos subiendo peldaño por peldaño o escalón por escalón, y mantenernos con humildad en el escalón en el cual Él nos ha puesto para poder seguir estudiando la palabra del Señor y poder subir escalando. Amén. Escalando todos los días nosotros tenemos que ser mejores con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Amén.
todos los días. Amén. Entonces, estos 10 significados que vimos hoy, lo vamos a dejar ahí y ya después, si Dios me lo permite, vamos a seguir viendo los otros 10. Estos 10 significados que vimos acerca de nuestra salvación nos tienen que motivar a nosotros venir a la iglesia y seguir buscando de Dios. Amén. Entonces, si usted está agradecido con Dios por su salvación, ¿por qué no le da una ofrenda de palmas a Dios? Porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Amén. Así le vamos a dejar el